Sofía, esa persona tan sencilla, tan humilde, tan fraterna, porque no nos descuidaba a las extranjeras, algo que ella, cuando me preguntaba sobre la catequesis acá en Chihuahua, lo que le decía, la cantidad de niños, porque para ella fue sorpresa también que esos libros, ¿verdad?, que ella misma había escrito, pues que como que nunca se imaginó pues que fueran a ser tan valiosos para llevar la buena nueva, el evangelio, tanto a catequistas como a niños, pero también a papás, porque lo hemos trabajado con los papás de los niños. Entonces pues sí, fue también algo que ella estuvo muy contenta. Segunda ronda, ¿también fue en Los Olivos? Sí, también. Sí. Bueno, algo importante que cómo nos comunicábamos para preparar los cursos, ¿verdad? Bueno, a veces aprovechábamos en las asambleas nacionales, después de terminarse la asamblea nacional, todavía no había el Zoom ni nada así. Era mucho vía telefónica y correo electrónico nada más y que te mando las presentaciones, todas tengo por ahí en mi correo. Estas son las definitivas. Sí. Pero algo bueno y que a mí me da gusto es que empezamos a trabajar con los manuales que se elaboraron en Chihuahua. Sí, claro. Sí. Entonces fue muy grato poder compartir ese trabajo de varios catequistas de allí de Chihuahua que ya tenían muchísimos años de experiencia y que también los fuimos elaborando poco a poco conforme íbamos conociendo las guías, ¿verdad?, el contenido de las guías. Entonces buscábamos cómo podíamos compaginar la formación del catequista y por eso es que existe un manual para cada nivel, para cada álbum, que es la formación previa que damos al catequista antes de tomar las asesorías. Ese es lo que nosotros llamamos el curso de verano y lo continuamos con los domingos catequísticos. Entonces, esos manuales fueron los que se empezaron a usar en los cursos nacionales. En la primera ronda. Ajá. No, y a los lugares que yo iba, que me invitaban, pues metía, agregaba un poco de esos manuales, claro, que a la fecha pues seguimos trabajando con modificaciones, ciertamente, porque pues vamos de acuerdo a la etapa, a la época, al tiempo que estamos viviendo. Pero, y aún seguimos así formándonos. Y como les digo, pues fue en un inicio compartir esos manuales que fueron elaborados por gente de Chihuahua, acompañados de sacerdotes y de los que ya tenían esta experiencia de conocer la catequesis del Buen Pastor, como Gloria Forzán, Sarita Parra, estuvo también Emilia Sandoval, hermana de María Inés, y otras personas de las primeras que conocieron la catequesis del Buen Pastor. Porque en Chihuahua se daba catequesis del Buen Pastor desde hacía... Sí, pues a Chihuahua llega en 1976, pero como atre. Entonces, cuando va Sofía a Chihuahua, pues habla con don Alberto Almeida, que en paz descanse, que era el obispo en ese tiempo, y el padre Vicente Galo y José Cereceres pues también tienen esa oportunidad de conocer a Sofía Cavaletti y de platicar con ella. Entonces ellos, encargados de la catequesis en la diócesis, pues lo comparten en la reunión del clero y es como esto se extiende a todas las parroquias y por eso hubo necesidad también pues de formar un equipo para transmitir ese contenido a los catequistas de las parroquias. Porque se vuelve diocesana la catequesis. En las parroquias de la ciudad, sí, porque las foráneas pues eran atendidas por unas religiosas, pero sí eran 40 parroquias las que trabajábamos en ese tiempo. ¿Y ellos fueron los que te enviaron a ti a Roma? Sí,
hubo una reunión internacional en la cual Emilia Sandoval y María Inés van y le dicen al padre Galo, pues que era necesario que no nada más asistieran gente de atrio, sino que asistiera una persona representando a el álbum, porque pues ellas sabían cómo estaba creciendo esta modalidad ahí en las parroquias, en Chihuahua, la cantidad de catequistas, de niños. Y entonces pues se hizo ahí una pequeña votación y fue Sarita Parra. Y cuando Sarita Parra regresa de esa asamblea internacional, ella le tesoneó al padre Galo, hay que mandar una persona a Roma, hay que mandar una persona con Sofía, y así estuvo hasta que, bueno, pues ya hablaron conmigo, tenían varios catequistas, estábamos en la lista, y pues ya platicaron conmigo, y es como la diócesis por medio del padre Galo, que estaba encargado, pues me enviaron. Y lo bonito que me parece a mí de lo que nos cuentas también es que en lugar de haberlo dejado crecer como improvisadamente, dijeron vamos a hacerlo bien y mandar a alguien que trabaje con Sofía y que Sofía sea quien la guíe para hacerlo bien. Si vamos a crecer de una manera en la que Sofía esté de acuerdo que se vaya haciendo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve 9 meses, que es lo que dura el curso que imparten ellos a los catequistas que se viven ahí en Roma. Habíamos 4 extranjeras, estaba una japonesa, 2 religiosas de Croacia y bueno, pues esta servidora, una mexicana. Y Sofía, esa persona tan sencilla, tan humilde, tan fraterna, porque no nos descuidaba a las extranjeras, algo que ella, cuando me preguntaba sobre la catequesis acá en Chihuahua, lo que le decía, la cantidad de niños, porque para ella fue sorpresa también que esos libros, ¿verdad?, que ella misma había escrito, pues que como que nunca se imaginó pues que fueran a ser tan valiosos para llevar la buena nueva, el evangelio, tanto a catequistas como a niños, pero también a papás, porque lo hemos trabajado con los papás de los niños. Entonces pues sí fue también algo que ella estuvo muy contenta, y como en ese tiempo en el que estuve allá se hace un congreso internacional en Guadalajara, que vienen Tilde y Yana Gobi a ese congreso, y pues cuando llegan allá llegan también sorprendidísimas de la cantidad de personas que asistieron a ese congreso. Creo que fueron 700 o algo así. Entonces pues nunca se imaginaban la magnitud a donde estaba llegando la catequesis del Buen Pastor en México. Oye, Petri, yo quisiera saber eso, nunca lo hemos platicado. ¿Cómo fue la ocasión en la que tú tuviste por primera vez en tus manos una guía o un álbum de la catequesis, con un álbum? Eso jamás lo he sabido de ti, porque fuiste de las personas que originalmente pues, los recibieron, ¿no? O sea, ¿cómo fue que un ejemplar llegó a Chihuahua? Bueno, mira, ya se habían hecho 2 atrios. El primer atrio fue ahí en San José de la Montaña y otro en la parroquia de Santa Teresita, pero cuando ya los sacerdotes llegan aceptando este itinerario, como te digo, había que formar más catequistas para poder atender a tantos más catequistas. Y pues nos empezaron a reunir el padre Cereceres, el padre Galo, Gloria Forzán, Soco Vázquez, Sarita Parra, que ellas ya habían vivido de alguna manera en los cursos porque estuvo yendo María de los Ángeles Triple. Sí. Y entonces ahí, pero era con materiales. Y por eso es que ya, bueno, las parroquias no tienen un local para un atrio. Entonces Mingo Mendoza, que en paz descanse, dijo, bueno,
tenemos álbum y guía, vamos a ver qué contiene. Y empezamos a estudiar, ¿sí?, las guías y los álbumes. Y era de estarnos reuniendo semana a semana, a leer qué contenidos tenía, qué recomendaciones daban, qué era para los catequistas, qué debíamos decir a los niños. Y así fue como nos fuimos enriqueciendo y empapando del contenido de la guía y del álbum. Ya para las presentaciones, pues eran, nosotros les decíamos las mamás Montessori, pero quienes ya trabajaban en colegios, que había atrios, y quienes trabajaban esos atrios que estaban en estas parroquias. Ellas nos apoyaron muchísimo esos primeros años porque dábamos una formación a nivel adulto para los catequistas, y luego ya con las presentaciones pues ya ellas lo iban dando. Pero esto primero a raíz de que se invita a Lupita Palafox en 1985 a dar un curso allá en Chihuahua, que ahí fue cuando yo fui y que ahí fue cuando yo me inicié. No sé cómo, porque era un auditorio y Lupita estaba allá bien lejos. Yo no sé cómo salíamos emocionadísimas de que cómo se llamaba ese platito y cómo se llamaba esa copita, y nos emocionaba, y los colores litúrgicos, y todo eso pues nos movía a todos. Por eso digo que esta catequesis es una catequesis también para adultos, porque nos lleva a lo que dice la guía 1, al núcleo de la catequesis, que es la Eucaristía. Claro. Y por eso es que, pues así fue que me fui metiendo mucho al estudio de las guías. Yo no me acuerdo cómo fue que llegó el libro del potencial religioso del niño también a nuestras manos, seguramente a través de Emilia, el padre Galo los ha de haber mandado pedir. Y entramos al estudio, a leer, a comentar, a compartirlo. Yo lo mío lo tengo, pero lo tengo todo subrayado ya. Por eso lo quiero tanto, y mi primer guía también la tengo. Es que casi se la sabe de memoria. Sí, me consta, a mí también me consta que se la sabe de Pero memoria. pues esa fue la necesidad, y bueno, pues también apoyadas con guías Montessori para darnos toda la pedagogía del Montessori con los niños, ¿verdad? Oye, Bessie, ¿sabes qué me encanta? Que ahorita que mencionabas a María de los Ángeles, pues yo creo que todos la conocemos, ¿no? Porque nos habla a través del libro de Dios de niños se entienden. O sea, qué hermoso que físicamente, por lo menos yo hablo por mi caso, yo creo que es el caso de muchas compañeras, amigas, es que no conocemos físicamente, pero es muy cercana y la conocemos a través de ese libro que consultamos, que vemos sus experiencias y que nos hace, que nos surja esa luz de, ay, no me he fijado en esto, voy a poner especial atención en esto que menciona en su diario. Y bueno, pues Sofía y Yana también son completamente cercanas, porque en cada formación es como si tuviéramos aquí a Sofía y aquí a Yana, que nos están diciendo con sus palabras a través de sus libros. O sea, es su esencia en cada formación. Están ahí, catequistas del Buen Pastor, formadoras del Buen Pastor, hermanas del Buen Pastor, que no están ya entre nosotros, pero que las están. O sea, el otro plano nos sigue formando, ¿no? Eso me parece muy bello. Fíjate que cuando tenemos las reuniones de asesores en Chihuahua, antes de la pandemia, que el padre Agustín Becerra era el encargado de la catequesis, asistía, nos acompañaba a esta formación. Y cuando al que le tocaba dirigir ese día la formación, el padre Galo decía, ay, siento como que estoy escuchando a Sofía Cavaletti. No era un sentimiento, era una realidad. Sí, la verdad que sí. Es que es un itinerario que contiene toda la riqueza del magisterio de la iglesia. Y bueno, Sofía, estando tan cercana, adentrándose a los padres de la iglesia, porque ahí los menciona. Entonces, pues retoma, a partir del concilio, bueno, se retoma la enseñanza de la iglesia primitiva, que fue lo que hizo Sofía. Por eso esta catequesis tiene mucho de lo que el nuevo directorio pide hoy.
que sea, bueno, lo querigmático, pues siempre, ¿verdad? Que sea querigmática, mistagógica, con inspiración catecumenal. ¿Y por qué? Porque nos estamos yendo a la iglesia primitiva. Se le empezó a poner mucho ropaje a la Eucaristía y se estaba perdiendo el centro, que es Cristo, la esencia. Y entonces la misma iglesia, pues a partir del Concilio Vaticano II, pues le empiezan a quitar todo ese ropaje y Sofía pues tomó mucho de eso. ¿Sí? Nacía Sofía, les comento yo así, algunos sacerdotes, nació pastoralmente pues con el Concilio Vaticano II. Ella estuvo en algo del concilio. En el ecumenismo creo que participó. Sí, en la carta de Nostretate. Ahí participó. De las pocas mujeres que no eran religiosas y que participaron en el Mujeres concilio. laicas fueron presentes. Bueno, y aquí en Aguascalientes ya eran tantos centros que ya no nos daba la vida para ir a llevar las asesorías. Entonces tuvimos que hacer del atrio un centro de formación, de álbum también. Entonces nos dedicamos ahí, como que en primer nivel teníamos a las chicas, eran las de álbum 1, ¿verdad? Que normalmente, bueno, estuvo Flor, pasé yo también por ahí, estuvo Rosy Pérez, Fátima en álbum 1, y luego en el pasillo en donde teníamos un altar, el altar que ahora está ahí a la entrada, Era álbum 2, o en la cocina. No, álbum 2 era en el pasillo, álbum 3 era en el ambiente de segundo nivel, álbum 4 era en el ambiente de tercer nivel, y álbum 5 se fue a la cocina. A la cocina. Y las celebraciones en la tercera. Y dependía si había más gente en qué nivel, luego cambiábamos por el espacio. Pero entonces llegaban una vez al mes gente, catequistas de todos los centros, que luego iban y daban asesoría en sus centros. Es correcto. Pero las chicas de Pocitos no nos querían dejar. Entonces, las chicas de Pocitos iban y tomaban, pero nosotros también íbamos a Pocitos a dar, o sea, dobleteábamos. Porque no tenían formadoras suficientes también. Y en lo que se formaban y se incorporaban, pues no había otra opción, y yo creo que nunca ni siquiera pensamos en, ay no, yo no tengo tiempo. O sea, se ofrecía y íbamos. Es un sentimiento que tengo como de, antes de iniciar esto se los decía, ¿no? De inconsciencia total. Se ofrece y lo hago. Y no sé ni a dónde vamos ni a qué nos lleva, pero en el camino Dios nos muestra dónde y cómo. Sí, por supuesto. Es que yo creo que es una característica esencial, ¿sí? del catequista, del buen pastor, que no te puedes quedar con toda esa riqueza que has recibido, y cuando ves la necesidad o donde lo están pidiendo, pues no puedes decir que no puedes decir que no. Y creo que esto es lo que ha hecho que salgamos a otros lugares a compartir experiencias. ¿Por qué? Porque es una catequesis vivencial. No se puede nada más dar un librito o pasar unas hojas, sino que es vivencial. Y cuando tú vives algo que te llena, que te deja satisfecho, tú te sientes bien, lo quieres compartir. Entonces, cuando se te pide el apoyo, pues no te puedes negar. Es algo. Por eso es que yo creo tan acertadamente que se le da este nombre de Yo soy el buen pastor, porque pues él camina delante de sus ovejas, y pues es una gran enseñanza para todos aquellos que de alguna manera pues ya tenemos alguna formación y seguimos formando. Pues no podemos dejar solas las comunidades, como lo hizo San Pablo, ¿verdad? Él iba y formaba comunidades, y no había internet, no había avión, no había, pero por cartas mantuvo esas comunidades y las mantuvo vivas, y así como los animaba,
pues los amonestaba también, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios que esto continúa. Este es el ser de la iglesia, es la transmisión de la iglesia de estos grandes acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que mantiene viva por obra del Espíritu Santo la iglesia universal. Yo creo que todos nos acordamos de alguna anécdota que en su momento causó sobresalto y luego te da risa con el transcurso del tiempo, cuando te das, reaccionas y reflexionas lo que sucedió. Me acuerdo cuando íbamos, ahorita que dices que a donde te hablen tú vas, ¿no? Íbamos al curso a San Luis, íbamos en la carretera y nos llevaba el chofer de Enrique, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Íbamos en la camioneta de Ceci y era cuando empezaban las cosas muy complicadas en el país, o sea que empezaban a notarse, y de repente un convoy del ejército atrás de nosotros, ya se está riendo, ¿no? Un convoy del ejército atrás de nosotros y nos rebasaron, se pararon enfrente, bajaron, y en lo que yo veía para un lado y el otro, y el señor, no me acuerdo el nombre del señor, Benjamín. don Benjamín, nos trataba de tranquilizar. Yo lo único que vi fue que se dio un manotazo para atrás y emergió el redil del Buen Pastor y salió por la ventana. ¡Somos catequistas del Buen Pastor! Ya, ok, adelante, pasen. Pero fue, o sea, susto, sorpresa, no sé qué. Pero ¿quién salió en nuestra defensa? El Buen Pastor. No pasa nada, órale, síganle. Allá las están esperando, ¿no? Eso fue Carta de presentación. El redil. sí, o sea, no me hace fue genial. Eso fue genial. Sí, son muchas aventuras que vive uno, ¿verdad? Oigan, ¿y cuántos niños hicieron la primera comunión? Aquella multitudinaria primera comunión en el Guadalupe Peralta. 200, eran 200. Más de 200. Más, yo o creo. sea, la primera vez es la primera vez. Muchos. ¿Te acuerdas que, bueno, serían niños como que ya más grandes que Sí. suspendieron un año las primeras comunidades porque tenían que incorporarlos al Buen Pastor, etcétera? Entonces, la primera vez fue una cosa que Sí. cuando nos dijeron que creo que eran 600, era una cosa que Impresionante. fue la Sí. única que fue así Multitudinaria, las ¿no? Ya otras se fueron fue así de así. 200, 160, tranquilita. Pero esa primera vez fueron, no sé, cerca de 500. Yo no ni siquiera recuerdo, pero era. No podías creer lo que veías y el corazón se nos salía del pecho de la emoción, ¿no? Era un mar de niños con sus túnicas blancas. Con sus técnicas blancas y los Pero papás. sobre Los todo era. vestían al mismo tiempo a todos, su símbolo. Ay, no, qué Sí, precioso. muy bonito. Era como lo que se respiraba ahí, ¿no? Más allá de lo que veías, era como un espíritu especial que Los flotaba en papás ese lugar. también ahí Sí. presentes, pero en paz total, los padrinos, o sea, era una multitud inmensa, pero había un espíritu muy especial. Sí. Y estaban Está organizadas, bien, sí. estaban organizadas las primeras comuniones, por eso se podía dar de esa manera. Y que el padre Gerardo tenía mucho que ver en que todo estuviera así de organizado, que todo estuviera en su lugar y en su momento, y las catequistas, cómo las involucraba, no nada más del Buen Pastor, sino de las mismas catequistas del Buen Pastor. Estaban en diferentes servicios al templo, ¿no? Unas se encargaban de las lecturas, de la liturgia, otras se encargaban así, bueno, hasta los baños estaban organizados con las mismas catequistas y los papás de los niños de la catequesis del Buen Pastor, para que luego va uno a sus parroquias y chin, no hay papel, no, ahí había una persona en cada vez que había ya sea reunión o ya sea misa, en los cursos, que estaba ahí en el baño, que necesita, y hay papel y aquí hay jabón y que no hay agua y aquí ya hay agua, y todo súper organizado, pero mucho de eso era gracias a que el padre Gerardo estaba en todos lados.
No sé si, yo creo que lo tienen muy presente, ¿no? El padre Gerardo sentado en una gradita que había en el salón donde dábamos donde dábamos los cursos y luego las asesorías, iba y se sentaba a escuchar las presentaciones y a vivir la formación. Sí. Después, claro, fue creciendo y no podía multiplicarse y estar en 1, 2, 3, 4 y 5 al mismo tiempo, pero de inicio estaba presente en las presentaciones. De hecho, en los cursos él iba y hacía la oración de inicio, todos los días, en la mañana y en la tarde. Que la catequesis del buen pastor, un punto esencial es conocer al niño y darle al niño lo que él necesita de acuerdo a su edad.